Me llamo Rafael Ibáñez Romero. Tengo 70 años y he pasado casi toda mi vida en Valladolid, al frente de una empresa familiar de reformas llamada Ibáñez Obras y Proyectos. Trabajé más de 40 años bajo el sol, entre cemento, polvo y contratos, levantando mi negocio ladrillo a ladrillo. Pensé que ese esfuerzo garantizaría tranquilidad en mi vejez. No imaginaba que mi propio hijo me robaría esa paz con una mentira inimaginable. Todo empezó en abril de 2023, cuando Sergio, mi único hijo, me llamó entre sollozos. Decía que había tenido un accidente de moto y que los médicos le habían dicho que no volvería a andar. «Papá, no quiero ser una carga», repetía entre lágrimas. Le creí. Le pagué todo. Enfermeros, terapias, medicinas, fisioterapeutas. Incluso adaptó la casa que yo le había comprado en Santander para que pudiera moverse en silla de ruedas. Cada mes le transfería 4.800 euros, durante 8 meses, un total de 38.400 euros. Nunca dudé. Hasta aquella noche, del 12 de diciembre de 2023. Había terminado una jornada de trabajo y, sin avisar, conduje hasta su casa. Aparqué 2 calles más abajo y entré con la llave que siempre guardaba para emergencias. Lo que vi me heló el alma. Música alta, luces de colores, olor a whisky caro. En el centro del salón, Sergio, mi hijo, bailaba con una copa en la mano, moviendo las caderas como si la parálisis hubiera sido un mal sueño. A su lado, Claudia, la enfermera a la que yo pagaba casi 2.000 euros al mes, vestía un traje rojo ceñido y reía pegada a él. A su alrededor, 5 o 6 jóvenes brindaban entre carcajadas. Uno de ellos, con la camisa abierta, levantó su copa y gritó: «Por Sergio, el mejor actor de España». Todos rieron, todos menos yo. Me quedé en la puerta, inmóvil, con el aire frío de la noche entrando por mi espalda. 8 meses creyendo cada palabra, cada lágrima, cada informe médico. 8 meses conduciendo hasta Santander cada 2 semanas para verlo luchar por recuperarse. Todo era teatro, una farsa cuidadosamente montada. Mi hijo no estaba enfermo, nunca lo estuvo, y comprendí algo que ningún padre quiere aceptar. Cuando se trata de un hijo, uno no busca la mentira, busca la esperanza. Y a veces, esa esperanza es lo que más caro se paga. Me cerraron la puerta en la cara más veces de las que puedo contar, pero al final alguien compró, luego otro y otro más. A los 25 ya tenía mi propia furgoneta, a los 30 mi primer local, a los 40 3 almacenes y 50 empleados. A los 50 era millonario, pero no fue suerte, fue sangre, fue insomnio, fue sacrificar cumpleaños, navidades y domingos. Fue ver a mi padre morir sabiendo que yo había logrado lo que él nunca pudo. Y cuando nació Sergio, mi hijo, juré que aprendería lo mismo que me enseñó mi padre, que el trabajo dignifica. Porque un hombre que no sabe ganarse la vida con sus manos no es un hombre, es un parásito. Por eso nunca quise darle nada hecho. Trabajaba en mi empresa, sí, pero en el almacén, con los demás empleados. Ganaba 1.200 euros al mes, conducía un Seat Ibiza de 2015 y vivía en un piso modesto que yo mismo le alquilaba. No le faltaba nada, pero tampoco le sobraba. Y eso lo enfurecía. «Papá, mis amigos se van de vacaciones, conducen BMW nuevos y yo sigo aquí cargando cajas», me decía. Yo le respondía sin apartar la mirada: «Cuando tengas tu propia empresa, viajarás a donde quieras. Mientras trabajes para mí, vivirás con lo que ganes». Mi esposa, Laura, me apoyaba, casi siempre. Pero a veces, al apagar la luz, me susurraba: «Rafa, tal vez deberíamos darle un poco más. Es nuestro único hijo».
Yo le acariciaba el rostro y respondía: si se lo damos todo ahora, nunca aprenderá. Mejor que sufra un poco ahora y sea fuerte después. Ella suspiraba, me besaba y se quedaba en silencio. Confiaba en mí y ojalá no lo hubiera hecho, porque Sergio me odiaba por eso. No me lo decía, pero lo veía en su mirada, en cómo apretaba los dientes cuando llegaba al taller en mi coche nuevo. Pensé que era rabia pasajera, pero no. Ese resentimiento creció y se pudrió hasta convertirse en algo peor, un plan. 4 meses después de enterrar a Laura, vino a verme. Dijo que no podía seguir viviendo en Valladolid, que cada rincón le recordaba a su madre. Quería mudarse a Santander, empezar de nuevo. Me pidió ayuda. Le pagué el alquiler de 1 año y le prometí apoyo. Me abrazó y dijo: no te voy a fallar, papá. Y yo, ingenuo, le creí. Me cerraron la puerta en la cara más veces de las que puedo contar. Pero un día alguien compró, luego otro y otro más. A los 25 ya tenía mi primera furgoneta. A los 30, mi propio taller. A los 40, 3 almacenes y 50 empleados. A los 50 era millonario, pero no por suerte. Fue sudor, noches sin dormir, domingos sin descanso. Fue ver a mi padre morir sabiendo que yo había alcanzado lo que él nunca pudo. Y cuando nació Sergio, cuando lo sostuve en brazos, juré enseñarle lo mismo que me enseñó mi padre: el valor del esfuerzo. Porque un hombre que no sabe trabajar no es un hombre, es un parásito. Por eso nunca le di nada fácil. Trabajaba en mi empresa, sí, pero en el almacén, junto con los demás empleados. Ganaba 1.200 euros al mes, conducía un Seat Ibiza del 2015 y vivía en un piso que yo mismo le alquilaba. No le faltaba nada, pero tampoco le sobraba, y eso lo volvía loco. Papá, mis amigos se van a Lisboa, tienen Audis nuevos, y yo sigo aquí cargando sacos, me decía con rabia. Yo le respondía siempre lo mismo, mirándole fijo a los ojos: cuando tengas tu propio negocio, viajarás donde quieras, pero mientras trabajes para mí, vivirás con lo que ganes. Mi esposa Laura me apoyaba, casi siempre. Pero había noches en las que, al apagar la luz, me susurraba: Rafa, quizá deberíamos darle un poco más. Es nuestro único hijo. Yo le acariciaba la cara y le decía: si se lo damos todo ahora, nunca aprenderá. Mejor que sufra un poco ahora y sea fuerte después. ¿O quieres que acabe como esos críos ricos que a los 40 no saben ni pagar una factura? Ella suspiraba, me besaba y se quedaba callada. Confiaba en mí y ojalá no lo hubiera hecho. Sergio me odiaba por eso. No me lo decía, pero lo veía en sus ojos, en cómo me miraba cuando llegaba al taller con mi coche nuevo mientras él seguía con el viejo. Pensé que era resentimiento pasajero, que con el tiempo lo entendería. Pero no. Se pudrió, se transformó en algo peor, en un plan. 4 meses después de enterrar a Laura vino a verme, pálido, ojeroso, me dijo que no podía seguir en Valladolid, que todo le recordaba a su madre. Quería empezar de nuevo en Santander. Le pagué el alquiler de 1 año, le ayudé a mudarse. Me abrazó y prometió no defraudarme. Y yo, ciego, le creí. Cuando un padre escucha que su hijo está en problemas, no piensa, no analiza, solo corre. Y eso fue exactamente lo que hice. Corrí directo a la trampa, con los ojos cerrados y el corazón abierto. Eran las 2 de la madrugada cuando sonó el teléfono. Esa insistencia que solo traen las malas noticias. Papá, era la voz de Sergio, rota, entrecortada. Por favor, ven. Me incorporé de golpe. Sentía el corazón en la garganta. ¿Qué ha pasado, hijo? He tenido un accidente. El coche volcó. Estoy en el hospital. No siento las piernas, papá. No puedo moverlas. El mundo se detuvo. Me vestí a oscuras, sin pensar.
Desperté a mi hermana Carmen, le dije. Sergio ha tenido un accidente. Está grave. Ni preguntó más. 3 horas conduciendo desde Valladolid hasta Santander sin decir palabra. Solo el sonido del motor y la respiración entrecortada de los dos. Nos esperaba un médico, doctor Ramón Estrada, decía su placa. Nos llevó a una sala y nos enseñó radiografías, informes, palabras frías, lesión irreversible, daño medular, sin movilidad. Yo solo oía un zumbido. Mi hijo no volvería a caminar. Me derrumbé allí mismo, delante de todos. 2 días después le dieron el alta. Salió en una silla de ruedas reluciente, de esas que cuestan más de 3.000 euros. Yo la pagué sin pestañear. Carmen empujaba la silla. Yo cargaba las bolsas con medicamentos. Cuando llegamos a su casa, me quedé paralizado. En la entrada había una rampa nueva, barandillas de acero, una cama ortopédica, un tanque de oxígeno. En 2 días, alguien había convertido aquella vivienda en un hospital. ¿Quién ha hecho todo esto?, pregunté. El doctor Estrada me ayudó con una empresa de adaptación, respondió Sergio, con voz temblorosa. No quiero que gastes más, papá. Me arrodillé, le tomé la mano y le dije, no me importa lo que cueste, solo quiero que estés bien. Entonces aparecieron 2 personas. Bruno Aguirre, enfermero certificado, y Valeria Santander, supuesta especialista en rehabilitación. Ella sonreía con dulzura, uniforme blanco impecable, voz tranquila. Dijo, no se preocupe, señor Ibáñez, cuidaré de su hijo como si fuera mío. Y yo la creí. Dios mío, ¿cómo la creí? Porque aquella mujer no era enfermera, era actriz, y en esa casa todos estaban interpretando su papel, menos yo. Una mañana, mientras observaba a Valeria anotar datos en su libreta, le dije, gracias por cuidar de él. Ella sonrió con esa expresión perfecta, casi de anuncio de hospital. Es mi trabajo, señor Ibáñez. Además, su hijo es muy fuerte. Me quedé tranquilo. Pensé que Sergio estaba en buenas manos. Qué ingenuo fui. Al día siguiente llegó el doctor Ramón Estrada, con su maletín de cuero y una seguridad que imponía respeto. Saludó a Sergio con familiaridad, como si se conocieran desde hacía años. Después me pidió hablar en privado. Nos sentamos en el comedor. Abrió una carpeta llena de radiografías e informes, con el logotipo de una clínica de Santander que yo nunca había oído nombrar. Señor Ibáñez, comenzó, la lesión es grave, nivel lumbar 4. Tiene algo de sensibilidad, pero no puede sostener su peso. Necesitará fisioterapia intensiva, enfermeros permanentes y una posible cirugía en 6 meses. Lo escuché con el corazón encogido. ¿Y los costes?, pregunté. ¿Está preparado?, respondió él, mirándome con gesto solemne. No me importa el dinero, le dije. Haga lo que haga falta. El médico asintió. Sacó una hoja con un presupuesto detallado. Enfermeros, 4.500 euros mensuales. Fisioterapia, 3.000. Medicamentos, 2.000. Material médico, 1.000. Total, 10.500 euros al mes. Respiré hondo, asentí y firmé el contrato sin leerlo completo. No pedí segundas opiniones. Solo un padre desesperado firmando lo que fuera, con tal de ver a su hijo caminar otra vez. No sabía que todo era falso, que esas radiografías pertenecían a otro paciente, que aquella clínica no existía, que el doctor Estrada acumulaba denuncias por fraude, que Bruno Aguirre, el supuesto enfermero, era amigo de mi hijo desde la universidad, y que Valeria Santander, la dulce enfermera, jamás había pisado una escuela de enfermería. Todo era un montaje perfecto. Antes de marcharme, abracé a Sergio. Vas a salir de esto, hijo, te lo prometo. Él me miró con ojos rojos. Perdóname, papá, por ser una carga. Nunca digas eso, le respondí con la voz rota. Eres mi hijo,
y te cuidaré hasta el final. Nos abrazamos. Y mientras yo creía que lloraba conmigo, él solo interpretaba su papel. Carmen me esperaba junto a la furgoneta. «Rafa», dijo en voz baja, «ese enfermero es demasiado joven». Me molesté. «Por favor, Carmen, no veas fantasmas». Ella calló. Yo volví a Valladolid convencido de que había dejado a mi hijo en buenas manos, pero en realidad lo había dejado rodeado de lobos. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que algo había pasado. Cada noche, antes de dormir, le enviaba un mensaje a Sergio. «¿Cómo estás, hijo?» Y él siempre respondía lo mismo. «Aquí, papá, luchando». 2 palabras. 2 malditas palabras que me partían el alma. Y yo seguía transfiriendo el dinero puntualmente, cada primero de mes. 10.500 euros, sin falta, sin queja, porque era mi hijo, porque un padre hace lo que sea. No podía visitarlo cada semana. Tenía una empresa que atender, empleados que dependían de mí, obras que supervisar, contratos que cerrar. Así que lo visitaba cada 2 semanas, pero siempre le avisaba antes. Le escribía los jueves: «Hijo, este sábado iré a verte». Y él respondía con voz débil en una nota de audio: «Gracias, papá, te echo de menos». Pensaba que era un gesto de consideración, que necesitaba prepararse emocionalmente. Qué ingenuo. Lo que realmente hacía era darle tiempo para montar el teatro. Lo que yo no sabía es que cada vez que enviaba ese mensaje, Sergio abría un grupo de WhatsApp que había bautizado como Operación Papá. Allí estaban todos: Valeria, Bruno, Andrés y otros 2 amigos. Y él escribía: «Código rojo. Papá llega el sábado al mediodía. Valeria, uniforme blanco. Bruno y Andrés, a las 10 aquí. Esconded las botellas. Guardad la ropa de marca. Bajad las luces. Modo inválido. On». Y todos respondían con risas y emojis, como si engañar a un padre fuera un juego. Cuando yo llegaba, todo estaba perfectamente dispuesto. Sergio me esperaba en la silla de ruedas junto a la ventana, mirando al mar con expresión melancólica. Valeria tomaba notas con su libreta. Bruno fingía revisar informes médicos. Había frascos de medicamentos en la mesa, olor a desinfectante en el aire. Parecía un hospital. Olía a hospital. Y yo, como un idiota, me lo creía. Le llevaba frutas, libros, vitaminas. «Te traje naranjas, hijo. Dicen que la vitamina C ayuda». «Gracias, papá». «No hacía falta», respondía con voz débil. Hablábamos durante horas. Él fingía sufrir. Pero había alguien más en Santander. Catalina, mi sobrina, hija de Carmen. Tenía 26 años y vivía allí. Siempre avisaba antes de visitar a su primo, y él se preparaba también para ella. Hasta que un martes, Catalina decidió ir sin avisar, y aquel simple gesto lo cambió todo. Catalina llegó a la casa de Sergio un martes a las 3 de la tarde. Tocó el timbre, pero nadie respondió. Sin embargo, desde dentro se escuchaba música, no suave, sino reggaetón, alto, vibrante. Tocó otra vez, nada. Dio la vuelta por el lateral y al asomarse por la ventana de la cocina, se le heló la sangre. Sobre la mesa había botellas de cerveza, vasos con hielo, una bolsa de patatas fritas abierta y risas, risas masculinas. Se quedó quieta, dudando. Luego tocó el timbre con insistencia. De pronto, la música se detuvo. 2 minutos después, Sergio apareció en su silla de ruedas, despeinado, con rostro cansado. «Catalina, qué sorpresa». Estaba durmiendo. «¿Durmiendo con música?», preguntó ella. Él soltó una risa nerviosa. «Ah, sí. Bruno estaba limpiando y puso algo de música». Ya se fue. Catalina entró. Todo parecía normal, pero algo no encajaba. Un vaso con hielo aún sin derretir, una bolsa de patatas que crujía al moverse,
Y en el suelo, junto al sofá, un tacón rojo. Un zapato de fiesta, elegante, caro, no de enfermera. No dijo nada. Pasó media hora hablando con él. Lo notó tenso, sudando, mirando hacia las escaleras como si alguien estuviera escondido arriba. Al despedirse, lo besó en la frente. «Cuídate, primo». Pero al salir, escribió a su madre. «Mamá, algo no está bien». Fui sin avisar. Había música, botellas y un tacón rojo. Carmen leyó el mensaje y sintió que sus sospechas se confirmaban. Le respondió: «No digas nada a tu tío. Necesitamos pruebas». Desde entonces, Catalina empezó a pasar por la casa a distintas horas. A veces por la mañana, a veces por la noche. Lo que vio fue demoledor. Un BMW rojo aparcado en la puerta, Valeria saliendo con bolsas de tiendas de lujo, risas y música a medianoche. Guardó fotos, notas, fechas, todo. Y Carmen archivó cada prueba, esperando el momento adecuado para enseñárselo a Rafael. 2 semanas después, ese momento llegó. Era jueves. Rafael había cancelado una reunión. De pronto pensó: voy a ver a Sergio sin avisar. Le daré una sorpresa. No era desconfianza, era amor. Subió al coche, llamó a Carmen. «Voy a Santander. ¿Vienes?» «Sí», respondió ella tras una pausa tensa. «Paso por ti en 10 minutos». 3 horas después, estaban frente a la casa. Rafael bajó, caminó hacia la puerta bajo el sol fuerte de mediodía. Tocó el timbre. Y entonces empezó todo. Toqué el timbre una vez, 2 veces. Nada. Pero escuché algo dentro. Música. No muy alta, pero nítida, acompañada de voces. Eran las 11 de la mañana. ¿Quién podría estar allí, aparte de los enfermeros? Volví a tocar, más fuerte. Silencio. La música se detuvo de golpe y escuché pasos rápidos, el sonido de alguien corriendo. Saqué la llave que Sergio me había dado para emergencias, la metí en la cerradura y abrí. Lo primero que vi me dejó paralizado. Mi hijo estaba de pie en medio del salón, con un vaso en la mano, mirándome. Durante 2 o 3 segundos nos quedamos así, congelados. Él de pie, yo en la puerta, sin entender. Sus ojos se abrieron como platos, el vaso tembló, y entonces gritó: «Papá, no lo vas a creer. Di 3 pasos hoy». Se tambaleó, fingiendo perder el equilibrio. Dejó caer el vaso y se agarró al sofá. Fue esta mañana, en la terapia con Bruno. Sentí las piernas, pude pararme, solo 3 pasos. Las lágrimas le resbalaban por la cara, y yo lo creí. Corrí hacia él y lo abracé. «Es un milagro», grité. «Sabía que ibas a mejorar. Gracias, papá, por no rendirte conmigo». Valeria apareció justo entonces, con su uniforme blanco impecable, como si hubiera estado allí todo el tiempo. «Es cierto, señor Ibáñez», dijo con voz dulce. Esta mañana, durante los ejercicios, Sergio logró ponerse en pie. Fue precioso. Yo la miré con los ojos llenos de emoción. «¿De verdad lo viste?», pregunté. Ella sonrió. «Sí, fue un momento muy especial, y le creí, porque quería creer, porque necesitaba creer». Pasé 2 horas allí. Le preparé té, le di sus medicinas, y al irme, le dije: «Volveré pronto. Esto recién empieza». «Te quiero, papá», respondió con una sonrisa cansada. Salí con el corazón lleno de esperanza. Pero Carmen, que me esperaba en la furgoneta, me miraba con una expresión que no supe interpretar. «¿Qué ha pasado?», pregunté. «Sergio dice que ha dado 3 pasos». Ella no sonrió, bajó la mirada y murmuró: «Rafa, yo vi algo. Antes de que entraras, lo vi caminando, normal». Caminaba de la cocina al salón con el vaso en la mano, y cuando tocaste el timbre, corrió. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. «No puede ser, Carmen. Tiene que haber una explicación». «No, Rafa. No se tambaleaba. Caminaba como tú y como yo. No quise escucharla. Me enfadé.
estás equivocada. Mi hijo está mejorando. No arruines esto. Ella me miró con tristeza. Está bien, hermano, no me creas, pero sé lo que vi. Y en el fondo, muy en el fondo, yo también lo sabía. ¿Por qué Sergio no quiere mudarse contigo, Rafael?, me preguntó Carmen alzando una ceja. Dijiste que se lo ofreciste 3 veces y siempre te dice que no. Porque allí tiene a sus médicos, su rutina, respondí, intentando mantener la calma. Dice que si se muda conmigo, se sentirá más dependiente, más inválido. Carmen me miró con incredulidad. ¿Y no te parece curioso que precisamente por eso necesite que tú le pagues todo allá? Me molesté. No seas cruel, Carmen. Mi hijo no está fingiendo una parálisis. Nadie haría algo así. Ella no contestó, pero su silencio decía más que 1000 palabras. Sabía que no me creía. Solo esperaba el error, la grieta en la mentira. Ese error llegó. Catalina, mi sobrina, seguía vigilando la casa en Santander. Carmen le había pedido que estuviera atenta, y la chica cumplía su misión con disciplina. Un miércoles, a las 10 de la mañana, vio algo extraño. Una furgoneta de una licorería descargando cajas de vino y whisky. El repartidor tocó el timbre, y Sergio salió a abrir, caminando, sin muletas, sin silla, caminando con total naturalidad. Firmó el recibo, cargó una caja y cerró la puerta. Catalina lo observó escondida tras un árbol. No alcanzó a hacer una foto, pero lo vio claramente. «Mamá, lo vi», dijo temblando por teléfono. Caminó, cargó una caja. «¿Estás segura, hija?», preguntó Carmen. «Completamente». Carmen guardó silencio. Sabía que si me lo contaba sin pruebas, yo la acusaría de inventar. Así que esperó. Le pidió a Catalina que siguiera vigilando y que registrara todo. Catalina compró una libreta pequeña. Jueves, 4 de la tarde. BMW rojo frente a la casa. Placas 617 HBF. No es de Sergio. Sábado, 11 de la noche. Música alta, luces de colores, risas. Lunes, 2 de la tarde. Valeria sale con bolsas de una boutique de lujo, hablando por teléfono y riendo. Una tarde se atrevió a tocar el timbre mientras escuchaba movimiento dentro. La música se apagó de golpe. 2 minutos después, Sergio abrió la puerta sudando, en su silla. Catalina, qué sorpresa. Detrás de él, Bruno salió de la cocina ajustándose la bata blanca. Valeria bajó las escaleras acomodándose el cabello. En la mesa, vasos con hielo y botellas mal escondidas. Catalina sonrió con calma. Solo pasaba a saludarte, primo. Pero cuando salió, el corazón le golpeaba el pecho. Esa noche envió todo a su madre. Carmen guardó las fotos y los apuntes en una carpeta de su ordenador. La llamó La verdad de Sergio. Y aún no sabían que lo peor estaba por llegar. Carmen venía a mi casa cada domingo. Tomábamos café, hablábamos de la empresa, de la familia, de todo menos de Sergio. Cada vez que mencionaba su nombre, ella se tensaba. Aquel domingo me miró fijamente y me preguntó: «Rafa, si algún día descubrieras que alguien a quien amas te ha mentido, ¿qué harías?». La miré sorprendido. «¿Por qué preguntas eso?». Tomó un sorbo de café y murmuró: «Solo curiosidad. ¿Perdonarías?». Lo pensé unos segundos y respondí: «Depende de la mentira. Si es pequeña, quizás. Pero si me hace sentir como un idiota, no perdonaría». Ella asintió despacio, y en sus ojos vi algo que me inquietó, como si ya conociera una verdad que yo aún ignoraba. Mientras tanto, Catalina seguía observando la casa de Sergio en Santander. Esa noche su empresa celebraba una cena en el Hotel Bahía. Fue con su vestido azul y una sonrisa despreocupada. Después de cenar, se levantó para ir al baño, y al pasar frente al salón contiguo,
Escuchó música. Reggaetón, copas chocando, risas. La puerta estaba entreabierta. Miró adentro y se quedó helada. En el centro de la pista, con una copa de champán en la mano, Sergio bailaba. Sin silla, sin muletas, moviéndose con soltura, riendo. A su lado, Valeria, con un vestido rojo ajustado, bailaba pegada a él. Un poco más lejos, Bruno brindaba con otros dos amigos. Catalina tembló. Sacó el móvil, abrió la cámara y empezó a tomar fotos. 1, 2, 3, 4. En una se veía claramente el rostro de Sergio. En otra, Valeria besándolo. En otra, Bruno levantando la copa. Pruebas, pruebas irrefutables. Salió corriendo, condujo hasta su piso, todavía temblando, y llamó a su madre. «Mamá, lo tengo, las fotos. Sergio está bailando, no está paralizado». Al otro lado del teléfono, Carmen respiró hondo. «Mándamelas ahora. Es hora de que tu tío sepa la verdad». Esa noche no durmió. Se quedó mirando las imágenes una y otra vez. No había duda. Sergio, el hijo ejemplar, el joven inválido, estaba de pie, riendo, bailando, y Carmen sintió rabia. Porque lo había sospechado desde el principio y nadie le creyó. A la mañana siguiente, sábado, vino a mi casa. Cuando abrí la puerta y vi su expresión, lo supe. Algo se había roto para siempre. Sin una palabra, me mostró el móvil. En la pantalla, mi hijo, de pie, bailando, riéndose de mí. Rafael Ibáñez Romero cerró la puerta detrás de Carmen y se quedó mirando las fotos en la pantalla del móvil como si fueran puñaladas. Sergio de pie, brindando. Valeria abrazada a él. Bruno y Andrés riendo en la pista de baile. Aquellas imágenes confirmaban lo que su intuición se negaba a aceptar. Su hijo fingía. No perdió tiempo. Llamó a Armando Reyes y le pidió ayuda inmediata. Armando prometió 2 semanas para investigar a fondo y desapareció por la calle con su libreta. Durante las siguientes horas, Rafael fingió normalidad en su taller y en la empresa familiar. Pero por dentro, todo era un volcán. Recordó a su difunta esposa, Lucía, y sus advertencias. «No lo consientas tanto, Rafa. Los hijos deben aprender a caer». Ahora esas palabras resonaban como un eco amargo. Coordinó con Carmen un plan discreto. Recopilar fotos, comprobar matrículas, vigilar horarios y reunir pruebas antes de enfrentarse a su hijo. Catalina, la hija de Carmen, se convirtió en su aliada silenciosa. Desde Santander comenzó a vigilar la casa de Sergio. Fotos desde la distancia, notas, matrículas, horarios. Cada día enviaba un informe breve a su madre. Carmen lo archivaba todo en una carpeta del ordenador titulada La verdad de Sergio. Cada imagen y cada anotación añadían peso a la sospecha y debilitaban las excusas del muchacho. Mientras tanto, Armando Reyes siguió el rastro financiero. Descubrió transferencias sospechosas, pagos a boutiques de lujo y reservas de hoteles en la costa. También rastreó a Valeria y a Bruno. No eran enfermeros ni terapeutas, sino antiguos compañeros de Sergio en la universidad, ahora convertidos en cómplices de su fraude. Rafael pidió discreción absoluta. No quería armar un escándalo sin pruebas firmes. Pero cada nuevo dato alimentaba una rabia fría, esa que no grita, que espera el momento exacto para cobrar justicia. Una semana después, Armando regresó con un dossier completo. Nombres, recibos, fotos, movimientos bancarios. Rafael leyó cada línea sin pestañear. Cuando cerró la carpeta, su decisión estaba tomada. No lo enfrentaría con lágrimas, sino con hechos. Porque un padre puede perdonar una ofensa, pero no una traición. Y lo que su hijo había hecho no era un error, era una traición con todas las letras. Estoy seguro. Quiero la verdad. Toda la verdad, aunque me destruya.
Armando asintió despacio. Entendido. Cuando se marchó, la puerta se cerró con un golpe seco que pareció sellar un destino. Me quedé allí, de pie, sintiendo que acababa de declarar una guerra contra mi propio hijo. Pero ya no había vuelta atrás. Armando Reyes era el mejor investigador privado de toda Castilla y León, y también el único hombre en quien confiaba plenamente para descubrir lo que estaba por venir. Carmen se quedó conmigo todo el día. No hablamos casi nada. Permanecimos en silencio en la sala, mirando el reloj, escuchando el ruido lejano de los coches, cada uno atrapado en sus pensamientos. Yo repasaba mentalmente cada visita a Santander, cada lágrima fingida de Sergio, cada vez que me decía, «Gracias, papá», mientras yo le enviaba dinero. De pronto, todo encajaba. Las excusas para no volver a Valladolid, las visitas que él siempre quería planificar con antelación, la enfermera joven y amable, el supuesto fisioterapeuta. Todo formaba parte de la misma farsa, y yo había caído, pero no más. Ahora sabía la verdad, y aunque dolía, esa verdad me había liberado de su trampa. Solo quedaba una cosa, que Sergio supiera que yo sabía. Armando me había pedido 2 semanas para reunir pruebas, seguirlo, registrar movimientos, obtener grabaciones. 2 semanas que se me hicieron eternas. Pero antes de que comenzara su trabajo, necesitaba ir a un lugar donde siempre encontraba paz. A la mañana siguiente, antes del amanecer, le dije a Carmen que necesitaba estar solo. Subí a la camioneta y conduje hasta el cementerio del Carmen, en las afueras de Valladolid. Allí, bajo un olmo enorme, descansa Lucía. Llegué al alba. El aire estaba frío y el suelo cubierto de hojas húmedas. Me arrodillé frente a su lápida. Quité las flores secas, coloqué las rosas blancas que había comprado y hablé, como si ella pudiera escucharme. Lucía, perdóname por venir tan poco. Me cuesta, porque estar aquí me recuerda lo mucho que te echo de menos. Respiré hondo. Tengo que contarte algo. Nuestro hijo, Sergio, nunca estuvo enfermo. Me ha engañado. Llevaba meses robándome, mintiéndome, riéndose de mí. Mientras yo no dormía de preocupación, él brindaba con champán y se burlaba de todo lo que construimos juntos. Golpeé el suelo con el puño. Sentí el dolor en los nudillos, pero no se comparaba al del pecho. ¿Cómo no lo vi, Lucía? Tú lo habrías notado enseguida, siempre lo hacías. Y de pronto lo recordé. 2 semanas antes de su muerte, ella había entrado en mi despacho, nerviosa, con los ojos cansados. «Rafa, tenemos que hablar de Sergio», me dijo aquella noche. Entonces, no quise escucharla. Ahora entendía por qué. Si está pidiendo dinero, es porque lo necesita, le dije aquella noche, sin mirarla directamente. Lucía me observaba desde el otro lado del escritorio, con esos ojos tristes que ahora no puedo recordar sin sentir un nudo en la garganta. «Rafa, algo no encaja», susurró. «Siento que nos está mintiendo. No sé explicarlo, pero hay algo en su forma de hablar, en su mirada. No es nuestro hijo, no es el mismo». Y yo, en mi orgullo, en mi ceguera, le respondí con dureza. «Siempre piensas lo peor de él. Siempre buscas razones para desconfiar. Eres su madre, Lucía. Deberías apoyarlo, no destruirlo con tus sospechas». Ella no discutió, no lloró. Solo me miró con una tristeza tan honda que, al recordarla ahora, me desgarra el alma. «Ojalá me equivoque, Rafael. De verdad lo deseo», dijo al levantarse. Cerró la puerta del despacho suavemente, y esa fue la última vez que hablamos del tema. Una semana después, Lucía murió preparando el desayuno. Un infarto fulminante. Cayó al suelo sin un sonido. Nunca le pedí perdón. Nunca le dije, «Tenía razón, mi amor». Y ahora, de rodillas frente a su tumba,
Con las fotos de Sergio bailando aún quemándome en el bolsillo, lo entendí todo. Tenías razón, Lucía. Siempre la tuviste. Perdóname, murmuré con la voz rota. Perdóname por no escucharte, por defender lo indefendible, por dudar de ti, por ser tan ciego, por elegirlo a él cuando tú solo intentabas protegernos. Lloré como no lo hacía desde su funeral, hasta quedarme sin fuerzas, sin lágrimas. Cuando finalmente me puse en pie, limpié mi rostro con la manga de la camisa y supe lo que debía hacer. Tenía que volver a casa, buscar algo que Lucía había dejado, algo que nunca tuve el valor de abrir. Manejé de regreso a Valladolid con el corazón acelerado. Entré en nuestra habitación. Todo seguía igual. Su ropa colgaba aún en el armario. Su perfume flotaba en el aire. En el estante superior, detrás de unas cajas de zapatos, estaba lo que buscaba. Una pequeña caja de madera con candado. La bajé temblando. En su joyero encontré la llave, colgando de una cadena de plata con una nota doblada. Para Rafael, cuando estés listo para escuchar lo que nunca pude decirte. Te amo, Lucía. Abrí la caja. Dentro había un cuaderno de cuero envejecido con su letra inconfundible. Pensamientos que nunca dije en voz alta. Comencé a leer. Las primeras páginas eran puro amor. Cómo nos conocimos en la feria de San Pedro, nuestra boda, el nacimiento de Sergio. Hoy nació Sergio. Es perfecto. Tiene los ojos de Rafael y mi nariz. Pero luego, las palabras empezaron a cambiar. Sergio tiene 15 años y ya miente con una facilidad que me asusta. Valladolid, primavera de 2023. Las palabras de Lucía seguían dando vueltas en mi cabeza mientras leía su diario. Hoy me dijo que estaba en la biblioteca estudiando. Lo vi en el centro comercial con sus amigos. Su letra temblorosa llenaba la página. Cuando le pregunté, inventó otra historia sin pestañear, sin sentir culpa, sin remordimiento. Pasé hoja tras hoja y cada línea era una puñalada. Eran las sospechas que ella había intentado contarme, las mentiras pequeñas que yo había negado, los signos que no quise ver. Sergio me pidió dinero para libros de la escuela. Le di 200 euros. Encontré los libros sin abrir, con el precio aún puesto. Cuando le pregunté, dijo que el dinero fue para transporte, pero su amigo me contó que tiene un coche nuevo. No sé de dónde lo sacó. Seguí leyendo. Tengo miedo. Miedo de que mi hijo se convierta en alguien que no reconozco. Rafael no lo ve, o no quiere verlo. Las lágrimas caían sobre las páginas, borrando parte de la tinta. Y entonces llegué a la última entrada, escrita 3 días antes de su muerte. Hoy Sergio me pidió 300.000 o 1.000 euros. Me miró a los ojos y me mintió. Lo sé. Lo siento en mis huesos, en mi alma de madre. Rafael se enfadó conmigo cuando se lo conté. Me dijo que siempre busco lo malo. Tal vez estoy loca, pero tengo miedo. Miedo de que mi hijo se convierta en un hombre sin dignidad, uno que quiera todo sin dar nada. Cerré el diario con las manos temblando. Tenías razón, Lucía. Siempre la tuviste, susurré. Necesitaba respuestas. Y solo una persona podía dármelas. Armando Reyes. Habíamos trabajado juntos hacía 30 años, cuando yo empezaba con mi empresa de transporte. En aquel entonces me salvó de unos proveedores que me estafaban. Le pedí ayuda de nuevo, pero esta vez era distinto. No se trataba de dinero. Era mi familia. Quiero saber todo, Armando. ¿Con quién está mi hijo? ¿A dónde va? ¿Cuánto gasta? ¿Quién es esa mujer que se hace pasar por enfermera? Dije sin parpadear. Armando asintió, tomó notas en su libreta y me miró con sus ojos grises y fríos. ¿Estás preparado para lo que voy a encontrar, Rafael? Estoy preparado para todo, respondí. 15 días después, volvió con una carpeta gruesa. Sergio saliendo de restaurantes caros, de tiendas de lujo,
navegando en un yate con una copa en la mano. Valeria Santander, modelo. Bruno Aguirre y Andrés Molina, amigos suyos, no terapeutas. Mi hijo, el supuesto inválido, viviendo como millonario con mi dinero. Sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Sergio les paga 5.000 euros cada vez que anuncias que vas a visitarlo, dijo Armando con voz seca, sin emoción. Ellos llegan, se visten de enfermeros, actúan su papel, y cuando tú te vas, ellos también. Sentí un vértigo en el estómago. Todo, absolutamente todo, era teatro. Cada persona que yo creía que cuidaba de mi hijo era un actor pagado. Pero lo peor aún no había llegado. Armando abrió un sobre grueso. Aquí están los movimientos bancarios, explicó mientras desplegaba los papeles sobre la mesa. De los 4.000 euros mensuales que le transfieres, Sergio gasta un promedio de 3.000 en fiestas, restaurantes, ropa de marca y escapadas de fin de semana a Santander, San Sebastián y Madrid. El resto lo reparte entre Valeria Santander, Bruno Aguirre y un tal doctor Estrada. ¿Doctor Estrada?, pregunté, con la voz apenas audible. Sí, asintió Armando. Es médico, pero tiene 3 denuncias por negligencia y una por falsificación de informes. Vende certificados falsos por 500 euros. Sergio le pagó exactamente esa cantidad el día que salió del hospital. Tengo el recibo. Mi mundo se desmoronaba pieza a pieza. Cada mentira tenía un precio, y yo había pagado por todas. Armando sacó su tableta. «Hay algo más que necesitas ver». Pulsó la pantalla, y un video comenzó a reproducirse. Sergio, en una playa de Santander, sin camiseta, bailando con una cerveza en cada mano. De fondo se oía música alta, risas. Armando subió el volumen. «Mi viejo es un tonto. Le dije que no podía andar y me manda 4.000 al mes. Es el mejor negocio de mi vida». Las palabras me perforaron el alma. Los amigos de mi hijo reían, gritaban, levantaban las copas. Por los padres ingenuos, por los que creen cualquier mentira. Armando pausó el video. No pude hablar. Sentí que algo dentro de mí se quebraba sin remedio. «Hay más», dijo. Sacó una serie de fotografías. En la primera, una invitación digital. Celebra conmigo 1 año en la silla. Dress code, médicos y pacientes. En la siguiente, un enorme pastel con forma de silla de ruedas, con letras de azúcar que decían 1 año fingiendo y contando. Y en la última, Sergio, mi hijo, de pie, cortando el pastel, riendo, rodeado de decenas de personas disfrazadas de doctores y enfermeras. Gastó unos 10.000 euros en esa fiesta, añadió Armando. Salón privado, barra libre, banda en vivo, todo pagado con tu dinero. Cerré los ojos. No podía gritar. Solo el silencio me envolvía, un silencio pesado, insoportable. Armando deslizó una última hoja sobre la mesa. Era una captura del historial de búsquedas de Sergio, obtenida por un contacto suyo en la policía cibernética. Leí, y el corazón se me detuvo. ¿Cómo fingir una parálisis? Síntomas de lesión medular. ¿Cuánto cuesta un informe médico falso? ¿Cómo contratar actores para fingir enfermeros? Todo estaba allí, negro sobre blanco. Sergio no improvisó nada. Lo planeó, lo ensayó, y yo había sido su público más ingenuo. No fue algo improvisado después del accidente. Sergio lo había planeado todo un mes antes de que Lucía muriera. Mientras ella agonizaba en el hospital, mientras yo lloraba a su lado, mi hijo planeaba cómo robarme. Sentí una mezcla de asco y vacío. El muchacho que yo creía conocer nunca había existido. Armando cerró la carpeta despacio. Me observó con la calma de quien ha visto demasiadas tragedias. «¿Qué vas a hacer, Rafael?». No respondí. Me quedé sentado mirando el borde de la mesa con la mente en blanco.
Una sola lágrima se deslizó por mi mejilla, silenciosa, como si ni siquiera quisiera ser notada. Carmen, mi hermana, me tocó el hombro. Yo respiré hondo, limpié la lágrima con el dorso de la mano y me levanté. «Voy a verlo», dije con una voz que no parecía mía. Armando asintió. «¿Quieres que te acompañe?» «Sí, pero te quedas en el coche». «Esto lo hago yo». Esa decisión, aparentemente simple, fue el principio del fin del imperio de mentiras de Sergio. Salimos esa misma tarde. Yo conducía. Armando, en silencio, a mi lado. 3 horas sin decir palabra. El volante temblaba en mis manos. Cada kilómetro era un golpe en el pecho. ¿Cómo se enfrenta un padre a un hijo así? No existía guión para algo tan inhumano. Llegamos a Santander poco antes de las 10 de la noche. Estacioné 2 calles antes de su casa. Las ventanas estaban encendidas. De adentro salía música, reggaetón, alto, festivo. Armando me miró. «¿Estás listo?» «Sí», respondí con frialdad. «Si no salgo en 30 minutos, entra». Abrí la puerta, bajé sin hacer ruido y caminé hacia la casa. Cada paso pesaba como si me acercara a un abismo. Puse la llave en la cerradura, la misma que él me dio, por si acaso, papá. ¡Qué ironía! Giré, la puerta cedió y entré. La sala estaba llena de gente, 8, 10 personas. Botellas de whisky caras, vasos con hielo, cajas de sushi. Luces rojas y azules parpadeaban como en una discoteca. Y en el centro, mi hijo, Sergio, de pie, bailando, riendo, con una copa de champán en la mano. A su lado, Valeria, con un vestido negro y tacones, abrazándolo por la cintura. Bruno y Andrés, los falsos terapeutas, reían y brindaban. Un hombre alto levantó su copa. Por Sergio, el mejor actor del mundo, el único que pudo engañar a su viejo durante 8 meses. Todos rieron, también mi hijo. Brindaron. En ese instante sentí que el amor moría y nacía algo distinto, frío, duro, sin perdón. La justicia había comenzado. La música seguía vibrando en las paredes, pero el grito de Valeria bastó para detenerlo todo. Las risas se cortaron. 8, 10 rostros giraron hacia ella, y luego hacia mí, de pie en el umbral de la puerta, con la camisa arrugada por el viaje, los zapatos cubiertos de polvo y la mirada fija. No había sorpresa en mi rostro, porque nada de aquello era nuevo. Solo había certeza, una certeza fría, absoluta, y eso fue lo que más les asustó. Alguien corrió hasta el equipo de sonido. El silencio cayó de golpe, un silencio tan denso que se podía sentir, como si el aire mismo pesara. Nadie respiraba, nadie se movía. Sergio, de espaldas a mí, giró lentamente la cabeza. Las luces de colores lo recortaban como en una escena de pesadilla. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi lo que nunca olvidaré. Pánico. El pánico puro de quien sabe que el juego se ha terminado. La copa tembló en su mano. El champán se derramaba por los bordes. Intentó hablar, pero solo salió un gemido ahogado. Quiso dar un paso hacia mí, pero sus piernas no se movieron. No por lesión, sino por miedo. El cristal cayó. El sonido del vaso al romperse se extendió por toda la casa. Y con ese ruido, todo terminó. El teatro, la farsa, los aplausos imaginarios. Solo quedábamos él y yo, cara a cara. Di un paso adelante, solo uno, suficiente para que todos retrocedieran. Valeria se pegó a la pared. Bruno y Andrés bajaron la cabeza. Los demás se escondieron tras el sofá. Sabían que lo que venía no era una escena más. Me detuve a 2 metros de él. Lo observé despacio, piernas fuertes, piel bronceada, brazos tonificados. Ninguna cicatriz, ninguna señal de enfermedad. Solo un rostro pálido, descompuesto,
aterrado. «Papá», susurró, con una voz rota. Intentó forzar una sonrisa. «Milagro, papá. Es un milagro. Iba a llamarte justo hoy. El doctor dice que me he curado. Mira», balbuceó, dando un paso torpe, fingido, extendiendo los brazos. Esperaba que lo abrazara, que lo creyera una vez más. Pero yo no me moví. Solo lo miré, en silencio, con una mirada que decía todo. Lo sé todo. En ese segundo entendí que nada de lo que Armando me mostró se comparaba con esto. Leer un informe no duele. Ver la mentira respirar frente a ti, sí. Porque Sergio no sentía culpa, ni arrepentimiento. Si no hubiera entrado esa noche, habría seguido sangrándome hasta el último euro. Y fue esa certeza la que me dio la fuerza para hacer lo que venía, para terminar con todo, de una vez por todas. No me contuve. La rabia ya no era controlable. Salió en forma de grito seco, afilado como un filo. «Explica qué, Sergio», repetí, y la casa entera pareció encogerse con el eco de mi voz. Él se quedó inmóvil, la cara lívida, los ojos buscando una salida que no existía. A mi espalda sentí la respiración contenida de los demás. Matilda apretaba los puños. Catalina temblaba. Armando observaba con la frialdad profesional de siempre. Nadie intervenía. Nadie quería tratar de suavizar lo que ya estaba roto. Sergio juntó las palabras como quien intenta armar un rompecabezas con piezas rotas. Balbuceó algo sobre necesidades, oportunidades y errores, pero cada excusa sonaba más pequeña, más ridícula entre las fotos, los extractos y los videos que había dejado caer sobre la mesa. Le devolví una mirada que no conocía en mí. Era desapego y sentencia. «No quiero tus excusas. Quiero que devuelvas lo que nos robaste», dije frío. «Empiezas por decirme dónde están las transferencias, por qué el doctor Estrada cobró ese laudo y quién te dio el recibo». Se desplomó en una silla, por fin humano y derrotado. Sus manos buscaron mi pierna como cuando era niño, pero yo me aparté. Aquella súplica infantil no tenía poder contra la obra maestra de su traición. Catalina dejó salir un «lo sabía» apenas audible. Matilda apoyó la cabeza con la mano, conteniendo un llanto que no quería mostrar delante de los demás. Armando, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con la voz de alguien que lleva años resolviendo enigmas. «Tengo contactos en la Fiscalía y en la Policía Cibernética. Podemos presentar una denuncia hoy mismo con estos documentos. También puedo pedir al banco la traza de las transferencias. Pero necesitan que tú», miró a Rafael, «estés dispuesto a dar el paso legal. ¿Lo estás?» Miré a mi hijo. Allí, en el sofá, ya no había esa figura que me contaba historias de sufrimiento. Era un hombre hecho por su propio cálculo. Sentí una mezcla de vergüenza, tristeza y una claridad helada. No iba a dejar que me siguieran vaciando. Asentí. «Sí», dije, «denuncia a Armando y corta todo el acceso bancario ahora mismo. Que no toque un euro más». Matilda se levantó y, sin mirarme, fue hacia la cocina. Volvió con una bolsa de plástico donde había guardado recibos y notas que ella misma había ido acumulando. Me los dio. Catalina pasó las fotos a Armando para que las incluyera en el expediente. Bruno y Andrés, atrapados en su propia cobardía, trataron de decir algo. Fueron ignorados por todos. Valeria, pálida, buscó refugio en mentiras que ya nadie quería escuchar. Antes de que la policía llegara, hice lo que me dolió más. Cancelé todas las transferencias periódicas a la cuenta de Sergio y toldé su tarjeta. En ese gesto frío había algo parecido a la justicia. Dejar de alimentar la mentira. Cuando la patrulla entró, yo ya no era el hombre que perdonaba sin más. Era quien había decidido acabar con la farsa. Mientras los agentes tomaban declaración y Armando coordinaba la entrega de pruebas, di un paso fuera de la casa.
La noche de Valladolid estaba fría. Me apoyé en el coche, miré al cielo y por primera vez en meses pensé en Teresa con más ternura que reproche. Le prometí en silencio que su voz, por fin, sería escuchada. Valeria se sobresaltó. Bruno y Andrés se encogieron aún más en el sofá, como si pudieran desaparecer entre los cojines. ¿Vas a explicar cómo, mientras yo lloraba en el cementerio de tu madre, tú diseñabas cómo robarme? Le dije, con una voz que ya no temblaba. ¿Vas a explicar cómo, mientras yo creía estar salvándote, tú te reías de mí con tus amigos? ¿O cómo brindaban por ti, por ser el mejor actor, por engañar a tu viejo? Cada pregunta era un golpe seco, una bofetada invisible. Sergio solo podía bajar la cabeza. El silencio se hizo tan pesado que casi podía tocarse. Nadie se movía, nadie respiraba. Entonces metí la mano en el bolsillo y saqué las llaves de la casa, las mismas que él me había dado 8 meses antes, cuando fingía ser un inválido. Para emergencias, papá, había dicho. Las sostuve un instante bajo la luz y luego las dejé caer sobre la mesa. El sonido metálico fue como una sentencia. Si fingiste no poder caminar para no trabajar, ahora aprenderás a correr, dije con voz baja, helada. Porque mañana a las 8 de la mañana, esta casa ya no será tuya. Las cuentas están congeladas. Los contratos con el doctor Estrada, cancelados. Cada euro que te di durante estos 8 meses se acabó. Sergio levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, pero ya no sabía si aquellas lágrimas eran verdaderas o fingidas. Papá, por favor, dame una oportunidad. Puedo cambiar, te lo juro. Negué con la cabeza, despacio. No hay oportunidades para esto, hijo. No hay perdón para lo que hiciste. Me giré y comencé a caminar hacia la puerta. Cada paso me aligeraba un poco más, como si me quitara una piedra del alma. Entonces, su voz me alcanzó, rota, desesperada. Papá, por favor, no me dejes. Lo siento, no me detuve. Ya había escuchado suficientes mentiras para una vida entera. Puse la mano en la manija, respiré hondo y sin volverme, dije: tu madre murió creyendo que eras un hombre bueno, honesto. Gracias a Dios nunca supo que eras un farsante. Escuché un sollozo real, distinto, pero ya era tarde. Cerré la puerta y el sonido del golpe fue el punto final de una historia que nunca debió escribirse. Armando me esperaba en la camioneta. Me subí sin una palabra. Mientras nos alejábamos de Valladolid, el teléfono empezó a sonar. 1, 10, 40 veces. Sergio llamaba, enviaba mensajes, suplicaba. No contesté ninguna. Algunas cosas, una vez rotas, no se reparan. Llegamos a Salamanca al amanecer. Fui directo al despacho de mi abogado. Lo llamé por el camino. Te necesito ahora mismo, Luis. Es urgente. Cuando llegué me esperaba con café caliente y un gesto serio. Le puse sobre la mesa las fotos, los documentos, los extractos. Aquí está todo, le dije con voz firme. Quiero que esto se acabe hoy. El rostro del abogado, Luis Santos, pasó del asombro al enfado. Hijo de puta, murmuró, mientras yo asentía con calma. Congela todas las cuentas a nombre de Sergio. Cancela los contratos. Desaloja la casa y recupera hasta el último euro, ordené. Luis se puso a trabajar sin perder un segundo. Llamó a los bancos, a los notarios y a los juzgados. A las 7 de la mañana, todo estaba resuelto. Las cuentas bloqueadas, los contratos anulados, la orden de desalojo firmada. A las 8 en punto, un agente judicial llamó a la puerta de la casa de Sergio en Santander. Le entregó los documentos. Mi hijo volvió a llamarme una y otra vez. Dejó mensajes de voz llorando, diciendo que no tenía a dónde ir, que no tenía dinero, que me necesitaba. Los borré sin escucharlos. Matilda estaba conmigo.
¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Por primera vez en 8 meses era verdad. El peso que había cargado, la mentira, la culpa, la vergüenza, había desaparecido. Sergio había elegido su camino. Ahora debía vivir con sus consecuencias. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Sergio intentó todo. Mandó mensajes desde números desconocidos. Fue a mi empresa, pero los guardias tenían órdenes claras. El señor Ibáñez no está disponible para el joven Sergio. Lloró en la puerta, gritó que era su hijo, pero nadie lo dejó pasar. Intentó hablar con Matilda. Ella le colgó. Buscó a Catalina, su sobrina, pero tampoco le respondió. Estaba solo, y esa soledad era su castigo. Un mes después, Armando Reyes vino a verme. «Tengo noticias de Sergio», dijo. Una parte de mí no quería saber, pero otra necesitaba escucharlo. Tuvo que venderlo todo, continuó. El coche, los muebles, la ropa de lujo. Valeria lo dejó. Bruno y Andrés ya no le hablan. El doctor Estrada fue arrestado. ¿Y él?, pregunté. Vive en un piso pequeño en la zona industrial de Valladolid. Trabaja como vendedor en una tienda de electrodomésticos, 8 horas al día, por 1.000 euros al mes. Sonreí, sin alegría. Por fin entendía lo que significa ganarse algo con esfuerzo. Armando me contó que presentó las pruebas a la policía. El doctor Estrada fue condenado a 3 años por fraude. Valeria huyó a Madrid, ya con otro novio empresario. Y Sergio, en su desesperación, denunció a Bruno y Andrés, acusándolos de haberlo manipulado. La justicia tiene sus formas, dijo Armando. Asentí en silencio. No sentí pena, sentí paz. Esa tarde, mientras miraba la foto de Teresa Cristina en el comedor, le hablé como cada mañana. Tenía razón, mi amor. La dignidad no se negocia. Y con esa frase, supe que por fin había aprendido la lección más dura de mi vida. El que miente por comodidad termina inválido de dignidad. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Y suscríbete al LAL. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.